Buenos días al presidente Juan Guaidó, presidente del Parlamento venezolano y además presidente interino de Venezuela, reconocido por al menos 50 países a nivel mundial, y a quien agradecemos por compartir este espacio el día de hoy con nosotros. Un sábado de gloria en medio de una Semana Santa atípica en el mundo, en medio de la cuarentena. Bienvenido y muchísimas gracias por estos minutos. Buenos días, Jeffrey, gracias por la entrevista y buenos días a todos los que también nos interesan por aquí por las redes sociales. Muy bien, presidente. Bueno, básicamente tenemos que arrancar por lo que nos está en este momento rodeando, y es toda esta situación de pandemia, toda esta situación que encierra el COVID-19, y es allí donde queremos iniciar esta conversación. Según ustedes, ¿en qué punto estamos ahorita en Venezuela? Los estudios que ustedes han hecho y además digamos, este seguimiento que ha venido haciendo la comisión presidencial que ha sido creada para tratar de tener los datos más fidedignos con respecto al COVID-19 en Venezuela. Era difícil saberlo en Venezuela con la opacidad que la dictadura ha manejado, no solamente las cifras, sino los casos. Incluso a los periodistas, incluso a las enfermeras, incluso a los médicos han habido detenidos, persecución por denunciar. Aquí lo que sí estamos seguros es que están mintiendo con las cifras. En este momento la dictadura, las encuestas de convivencia, todo lo que tiene que ver con la aproximación a la atención, la contención a la pandemia producto, además del colapso de los servicios en Venezuela. Lo que podemos decir en este momento con precisión es que ocultan cifras que no tienen la capacidad, lamentablemente, para atender la emergencia. Por eso han reconocido de manera implícita no solamente la emergencia humanitaria compleja, casi de manera desesperada agradecen la ayuda humanitaria, que incluso ha otorgado no solamente China, sino también los Estados Unidos, que durante meses, años han hablado de supuestos bloqueos, y hoy Estados Unidos directamente está donando, como hicieron el año pasado con algunas vacunas, como lo hemos hecho nosotros a través de donaciones directas a las multilaterales. Lo que puedo decir hoy a los venezolanos, primero que la única fase de contención que tenemos hoy somos nosotros mismos, respetar la cuarentena a pesar de la dificultad de no tener agua, de vivir del día a día, que también vamos a hablar un poco de esto, de lo que debería ser el subsidio directo para poder soportar la cuarentena. Así que, ¿en qué fase estamos? ¿O qué parte de la curva tenemos? Que ahora todos en el mundo nos hemos hecho expertos en propagación virus o de infecciones. No lo podemos saber en este momento en Venezuela. Lo que sí les puedo decir con certeza es que debemos respetar en este momento el distanciamiento social, la cuarentena en la medida de lo posible. Entiendo los que tienen que hoy vivir del día a día, porque la dictadura está mintiendo descaradamente, no solamente con los casos originarios. Habla un taxista que murió recientemente, que sus síntomas se empezaron desde el 29 de febrero, el 13 de marzo reconocen el primer caso en Venezuela, así que pudiéramos tener una etapa de expansión del virus en este momento. Usted dice que se están mintiendo con respecto a las cifras. La última y la más reciente que daba Delcy Rodríguez, según su actualización, eran de 175 casos y tan solo 9 muertes. Digo tan solo porque suponiendo que todas estas cifras sean reales, quizás tenemos una de las cifras más bajas en cuanto a decesos dentro de un país que ya ha registrado la presencia del COVID. Si están mintiendo sobre la base de lo que usted dice, pudiéramos o puede darme una cifra de cuál es la que ustedes manejan con respecto a los casos del virus en Venezuela. No, no podemos dar una cifra en este momento porque no hay precisión. La última cifra que manejamos es del 20 de marzo aproximadamente, de fuente interna de un ministerio, que ya en ese momento hablaban de 198 a 200 casos confirmados en Venezuela. Hoy has visto cómo la contención o la cuarentena en algunos sectores ha sido casi imposible. El caso de Katia, el caso de Petare, algunos otros sectores populares a nivel nacional, las colas para hacer gasolina en algunos lugares conglomerados por ejemplo, en el interior del país, para las motos o en algunos otros casos que no se ajusta a lo que debe ser, de nuevo, el distanciamiento social, guardar lo que es la cuarentena o salir por elementos vitales, que en Venezuela son todos, es desde la gasolina, pasando por el agua, hasta el alimento del día a día, lo cual complejiza, hace mucho más difícil. Por eso hemos advertido
la posibilidad de una catástrofe humanitaria, catástrofe por la emergencia humanitaria preexistente en Venezuela y la necesidad urgente, no solamente de recibir insumos, como lo hemos estado haciendo en el caso que lo envió China, o la donación que se hizo a través de OSHA, del sistema ONU, de dinero directamente de donación de los Estados Unidos, lo que estamos todos consiguiendo de dinero protegido. Así que la cifra tiene que ver, porque es la necesidad de las pruebas o de las cifras, para poder generar los aislamientos, para poder contener la propagación del virus, cosa que evidentemente no es con persecución, no es con armas, no es con amenazas, sino es con las medidas correctas que ya están casi estandarizadas en el mundo. Me quiero detener en esos puntos que usted está mencionando, el tema de las ayudas, el tema de la ONU, que siento es determinante en toda esta situación de la pandemia, sobre todo con el tema de Venezuela. ¿Y por qué? Ustedes han anunciado desde el gobierno interino que se han aprobado una cantidad de millones, 9 millones de dólares para traer esas ayudas a Venezuela y que esto se está haciendo a través de multilaterales. Quisiera que me precisara de qué estamos hablando en este término multilaterales, a qué se refiere, qué son esas figuras multilaterales a las que se les entregan esas ayudas para luego ser distribuidas. Sistema ONU, principalmente, lo que tiene que ver que ya veíamos un primer inicio de OSHA, está también la OPS, está la OMS, que también forma parte del sistema ONU, pero también las ONGs, Cruz Roja Internacional, algunos otros que no quisiera mencionar en este momento por su seguridad y para que pueda ingresar efectivamente la ayuda, porque estamos en este momento lamentablemente en Venezuela, y lo vimos el año pasado bloquearon y quemaron ayuda humanitaria. ¿Cuál es el esfuerzo nuestro? Que ingrese efectivamente. ¿Quién bloquea hoy la ayuda? Evidentemente la dictadura. ¿Quién es la barrera para poder acceder a financiamiento internacional, tipo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, incluso la CAF? La dictadura. El no reconocimiento que tiene hoy un dictador que tiene vínculos con el terrorismo y el narcotráfico. No solamente son 1.200 millones que necesitamos a priori para atender la emergencia, son 100.000 en una primera etapa, son miles de millones para poder reconstruir a Venezuela. En este momento que tenemos que atender la emergencia, que hemos podido hacer 9 millones de dólares en donación directamente al sistema ONU, que son los que tienen hoy operación en Venezuela, que buscamos robustecer la operación en Venezuela de personas que ya tienen o que pueden ingresar la ayuda, como lo hizo Cruz Roja Internacional hace unos 7 u 8 meses con algunas plantas eléctricas a los hospitales, también por gestión nuestra. Entonces, hoy la dictadura, de nuevo, reconoce su fracaso y nosotros la necesidad urgente de ingresar. Los próximos días también vamos a tener una transferencia directa a estas organizaciones, las que decía mención recientemente de Jofrana, para que pueda, de nuevo, es decir, mira, alguien que tiene hoy un abasto, bueno, surtirlo. Quien tiene hoy algo mínimo, OPS, OMS, Cruz Roja Internacional, Cáritas Venezuela, Médicos Sin Fronteras. Entonces, los que tienen operación ya funcionando en Venezuela, poder robustecerlo, porque colapsó nuestro sistema de salud, y para poder atenderlo vamos a necesitar financiamiento internacional. Aquí lo importante, por eso hemos llamado de manera urgente a un gobierno de emergencia nacional. No le van a prestar a un terrorista, un narcotraficante, un tipo que usurpa funciones. Está enfrentado con todo el hemisferio occidental por soberbia y por no querer avanzar. Así que, y vamos a insistir, por cierto, vamos a insistir. Pero allí hay una interrogante, quizás mucha gente se lo pregunta, y es el hecho de que están canalizando todas estas ayudas a través del sistema de la ONU. Pero la ONU, para nadie es un secreto que a quien reconoce como presidente de Venezuela es a Nicolás Maduro. No en vano tienen un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Ustedes tienen un comisionado, ciertamente, es Miguel Pizarro, ha hecho gestiones, pero la ONU a quien reconoce como presidente de Venezuela es a Nicolás Maduro. ¿Qué garantía hay de que ese sistema de ONU esté trabajando de manera conjunta, entonces, con un gobierno interino, pero también al mismo tiempo con el gobierno que ellos reconocen? Los implementadores tienen un estándar en este tipo de situaciones. Y del sistema ONU hablaremos en su momento, ¿no? La lentitud, cómo operan. En este caso, ya vimos como la diferencia, en este caso, de la OEA, de los países del mundo. Pero eso es otro tema, esperemos que en un futuro inmediato. ¿Cómo operan los implementadores en materia de ayuda humanitaria? ¿Cuál es un poco la intención? Ellos hablan de despolitizar, creo que es un término además mal utilizado, porque el sistema público de salud, la emergencia humanitaria es causada
por la mala política de una dictadura. De nuevo, es un tema que sería interesante discutirlo en un futuro inmediato. Lo que nos atañe en este momento es atender a la gente. Los implementadores tienen una frase que le llaman la implementación de última milla, es decir, el acercamiento directo a la gente, que llegue la ayuda humanitaria, y por eso hay unos mecanismos establecidos que hemos dicho nosotros, que evidentemente no la puede administrar un ladrón, un corrupto, un narcotraficante, por razones obvias. La quemaron hace un año, han robado todo el sistema de salud venezolano y la corrupción, y ya eso lo entiende no solamente ONU, sino lo entiende todos los países aliados, Europa, y los que tienen capacidad hoy de ayudar. Entonces, decir que la ONU sencillamente por no politizar este tema está tanto ayudando al gobierno interino como al de gobierno que ellos reconocen de Maduro para sencillamente atender a la población venezolana. No, no funciona de esa manera. De nuevo, funciona como las ONGs. Las ONGs tienen su propia operación, ¿cierto? Okay. Se montan, en caso de, por ejemplo, Alimenta la Solidaridad, tienen una casa que ellos operan a través de personas, okay, con sus operaciones. ¿Y cuál es la implementación en ese caso de última milla? Bueno, que son las madres del sector las que entregan la comida a la persona. O sea, así garantizas que llegue efectivamente ayuda a la persona. Quienes tienen implementación seria hoy, es decir, ONGs reconocidas, que llegan directamente al que necesita la ayuda, y a través de eso que estamos operando por, de nuevo, colapsó el sistema de salud, la dictadura se lo roba, lo utilizan con fines políticos, piden el carnet de la patria, entre otras cosas, es lo que no podemos nosotros permitir, porque hay una necesidad latente y no puede ser utilizada como chantaje. Entonces, OPS, OMS, Cruz Roja Internacional, Cáritas, Médicos Sin Fronteras, tienen operaciones y a través de ellos canalizar. Es, por ejemplo, si existiera hoy la red de salud barrio adentro, y existiera, es decir, está funcionando, operativa, no está politizada, hay médicos que operen ahí, bueno, eso sería un mecanismo. Si tuviéramos el sistema hoy de los ambulatorios funcionando, cosa que tampoco está pasando, implementaríamos a través de eso porque llega la persona. Entonces, es una precariedad muy grande la que tenemos. Sabemos el estado de los hospitales, por ejemplo, que hemos hecho nosotros, directamente donar a enfermeras, al colegio de enfermeras, gel, barreras de protección, todo lo que tiene que ver con la prevención para ellas, tabletas potabilizadoras de agua para el aseo directo. Una situación muy compleja, hay que decirlo, pero tenemos que entender el sistema, porque siempre se generan estos ruidos. Además de la ONU, países amigos de Venezuela han hecho también donaciones, se han hecho públicas, por ejemplo, el caso de Taiwán. ¿Qué otros países han entregado aportes, ayudas humanitarias en medio de esta situación o previo a esta situación en Venezuela? En este caso, los Estados Unidos han donado 9 millones directamente a multilaterales y unos insumos directos que se trasladaron al caso del colegio de enfermeras. Es lo que tenemos al momento en esta etapa. No quiere decir con lo que ha sido la ayuda humanitaria, porque hay otros, por ejemplo, ACNUR, que es la Agencia de Refugiados. Como ustedes saben, tenemos... Pero sigue estando dentro del sistema de la ONU. Me refiero a gobiernos específicos, de repente gobiernos del Grupo de Lima, de la Unión Europea. Estados Unidos, que trasladó directamente al sistema ONU, y Taiwán, que trasladó directamente en insumos a lo que estoy comentando. Son los dos en esta etapa. Ok, perfecto. Presidente, en esto también se vienen las propuestas en medio de la pandemia. Y si bien es cierto, todas estas propuestas para paliar o lograr que la gente esté en casa y todo eso, esas medidas fueron anunciadas en principio por Nicolás Maduro en el mes de marzo. Y es lo que está en este momento generando el confinamiento que estamos teniendo o que están teniendo los venezolanos en general. ¿Cree usted que esta situación de la pandemia quizás le dio a él un poco más de palestra política, alcance internacional? ¿Cómo contrarrestar el protagonismo y el dominio que ha logrado Maduro de la información, de los casos, del manejo de la situación desde el gobierno interino? Mira, Maduro es un par internacional. Maduro no tiene ningún tipo de reconocimiento, no tiene ni siquiera respeto interno hoy del país, mucho menos agrado o reconocimiento. Aquí lo delicado de esto es que es más difícil que fingir con normalidad es fingir control.
Y yo todavía recuerdo los debates en diciembre de la burbuja económica. Evidentemente todo falso, ¿no? Evidentemente todo una estrategia de hacer vender a la comunidad internacional que había encontrado una situación que no era así. Hoy no hay gasolina, por Dios, en Venezuela, y fíjate que el COVID no afecta a los balancines de petróleo y mucho menos a la refinería. Es la destrucción absoluta de la dictadura de todo el modelo. Peor aún es tratar de fingir control cuando no hay gasolina, cuando no tienen ningún tipo de acceso a financiamiento porque se robaron el dinero y no tienen la confianza del mundo. Mucho peor es que tenemos un sistema de salud colapsado hace años y tratar de decir que hay suficientes camas. No, hay que reconocer la tragedia, la dimensión de la emergencia, y la dictadura deberá correr con su responsabilidad de destrucción del sistema de salud, de fingir una falsa, no solamente de ya normalidad, sino control que no existe en Venezuela, porque lo sabemos, los que no tenemos luz, los que no tenemos agua, los que pasamos ayer, por ejemplo, en mi caso, 8 horas sin luz, pero en la frontera tienen hasta 16, 18, 20 horas sin luz. El país colapsó. Lo que estamos hablando de cómo solucionar, cómo atender la emergencia, cómo conformar un gobierno de emergencia nacional y poder nosotros avanzar rápido a la solución. Así que esa falsa, ya no normalidad, o esa falsa sensación de control en medio de una pandemia, no solamente es una burbuja, sino es una burbuja muy peligrosa que va a afectar la vida de los venezolanos. Por eso estamos haciendo grandes esfuerzos, no solamente para buscar financiamiento, porque no es suficiente. Hace falta implementar de manera rápida. Por eso pusimos en la mesa la propuesta del gobierno de emergencia Pero nacional. son ellos al final los que están teniendo el control del aparato del Estado, de las instituciones, porque son ellos los que están dando la orden, por ejemplo, al Ministerio de Defensa de tomar el control de los cuerpos de seguridad, son ellos los que dicen hay que quedarse confinados, y son ellos, por ejemplo, los que hicieron la propuesta de que ahora el año escolar hay que terminarlo en casa, online, teniendo en cuenta las condiciones del acceso al Internet en Venezuela. Entonces son ellos los que están tomando decisiones. En el clavo con todo. Control de la cuarentena. ¿Has visto Petar y Katia? ¿Cuál cuarentena? Sí, claro, lo he visto, y he visto a la gente en la calle, y he visto a la gente expuesta, y he visto a la gente haciendo sus compras como lo tienen que salir a hacer. Entonces no tienen control, porque no pueden ni siquiera lograr mantener una cuarentena mínima en sectores populares. ¿Has visto la calidad de Internet en Venezuela? No Sí, pueden. totalmente. No tienen control de nada. Tienen control del desastre, de la tragedia que crearon en Venezuela, y por eso la insistencia en tratar de un gobierno de emergencia nacional para tomar control específicamente de la situación. Porque bueno, hoy, por ejemplo, en el New York Times, no es que hablaban del COVID, es que hablan de parir en Venezuela, de dar a luz. Madres no tienen control, tienen un desastre en Venezuela. Por eso la necesidad de un gobierno de emergencia nacional que vamos a construir. Lo que no tienen es opción, por cierto. Ni control ni opción tienen de lo que va a ser inevitable en Venezuela para construir una transición. Hay una oferta en la mesa, una oferta generosa. Ya vamos a hablar justamente de esa oferta, pero quiero hablar del tema de educación, que me parece que es delicado. Para En concluir la idea. medio, sí, dígame. Maestros que ganan $4 y $6 al mes, y que venían arrastrando protestas desde el 2019, que tenían una conflictividad laboral. Una pregunta sencilla: ¿cuántos niños tienen tablet hoy en su casa o computadora? ¿Cuántos tienen acceso a Internet 24 horas? Entonces, esa no es la solución, ni tampoco el control de lo que vamos a hacer. Lo que sí tenemos que hacer es, de nuevo, la única solución y la ventana de oportunidad que tenemos los venezolanos es construir una transición urgente para contener la emergencia, y hemos hecho una propuesta muy generosa en combinación con nuestros aliados. En ese tema de la educación, presidente, es riesgoso pedirle al sistema escolar terminar el año en casa. No todos tienen acceso a Internet, eso lo sabemos, no todos tienen, el que tiene acceso de repente al Internet no le corre como debería ser, y no todos tienen tampoco la capacidad de los padres, porque el que le toca el día a día no puede quedarse con el niño haciendo sus actividades. ¿Qué mensaje darle a los padres, a los maestros y sobre todo a la comunidad en general, que además está viendo un decrecimiento constante en el nivel de educación que se le da a los niños en Venezuela? Mira, estamos en una crisis global, ¿no? Y no hablo solamente de la pandemia. Cuando digo global, de todas las variables en Venezuela, que lo viene, por supuesto, a potenciar esta pandemia.
Aquí la única posibilidad de nuevo que tenemos es estabilizar el sistema educativo, es poder dotar las escuelas, a los maestros. Es inviable una propuesta, evidentemente, de clases online cuando los sistemas colapsan, cuando no tenemos electricidad y flujo eléctrico de energía eléctrica continuo, cuando no tenemos acceso a Internet a diario y colapsan, insisto, cada uno de los sistemas. Eso está destinado al fracaso de esa propuesta, con lo cual también hay que construir alternativas, que son complejas, porque en medio de la pandemia no puedes promover las clases presenciales en este momento, entendiendo la complejidad del sistema de salud. No pudieras abortar ninguno de los dos. Así que, de nuevo, la oportunidad que tenemos es poder contener la pandemia, construir el gobierno de emergencia y poder construir alternativas a nuestros profesores, a nuestros niños, que es el futuro de nuestro país, que es lo que queremos promover, y a los padres que tienen cómo proveer a estos niños para mejorar su alimentación, para que puedan ir a los colegios. Tiene que ver con sueldo y salario, tiene que ver con consumo, tiene que ver con oportunidades con transporte público, no hay gasolina en Venezuela, por ejemplo. Estamos en un colapso absoluto y la única ventana de oportunidad que tenemos que se termine de ir el dictador dictador, y ya le caben una cantidad de adjetivos, y nosotros poder dar paso a ese gobierno de emergencia nacional que atiende de manera sistémica todos los problemas. Y a ese punto nos vamos a adentrar a partir de este momento, el tema político en el país, esa propuesta que usted lanzó con respecto a un gobierno de emergencia. ¿En qué punto en este momento se encuentra esa propuesta, ese proyecto de Juan Guaidó? ¿En qué nivel o en qué estatus estaríamos en los venezolanos en este momento? Unilaterales. Derivó, además de lo que fue la mediación del Reino de Noruega, derivó de lo que ha sido todo el esfuerzo con países aliados como Europa, Estados Unidos, Grupo de Lima, Canadá. Ayer, por ejemplo, expresidentes, también Tony Blair, por ejemplo, respaldaba una propuesta de transición a la democracia. Esto tiene que ver con todas las posibilidades que tenemos para atender la emergencia, atender a nuestra gente, acceder a financiamiento, poder estabilizar el país, tener gasolina, tener equipamiento para los médicos. Eso es lo primero, porque voy a dar un ejemplo. Instalamos el gobierno de emergencia nacional, delegamos funciones en el Consejo de Estado, inmediatamente tenemos acceso a financiamiento internacional, e inmediatamente podemos tener subsidio incluso a cada una de las familias para contener la emergencia. Podemos recuperar confianza en el país. Fijamos una fecha luego para la ejecución del plan José María Vargas de ingreso de los medicamentos e insumos. Podemos tener la repatriación de millones de venezolanos, ¿no? Generar confianza en empresas que quieren reinvertir en Venezuela. No se trata de una propuesta política, se trata de todo el contexto para solucionar en qué momento está. Tiene el respaldo de la propuesta de ya casi 60 países, tiene el oído positivo y cosas que me han llamado la atención. No solamente es el respaldo y digamos, el soporte que ha recibido a nivel internacional. Aquí hay algo relevante. Es primera vez que nuestros aliados, en el caso de Estados Unidos, que le ha afectado a su seguridad nacional por el narcotráfico, su sistema financiero, por inundar con capitales corruptos desde Venezuela, por eso generan sanciones que dicen, mira, para nosotros retomar confianza en Venezuela hace falta esto, que no es una amenaza regional, sino que sea un punto de confianza, y nosotros pudiéramos levantar sanciones. Bueno, ahí hay una propuesta inicial. Ahora, esta propuesta es a Maduro. No, mira, aquí nadie parte de la buena fe de Maduro, ni un dictador, ni mucho menos, ni de su entorno bastante comprometido. Esto es una oferta a todos aquellos que quieren recuperar Venezuela, que quieren tener garantías al futuro, que quieren solucionar esta crisis, y ha recibido oídos en todos los sectores del país, atención con esto, de todas las corrientes y por supuesto también del mundo. ¿En qué estado está que vamos a empujar? Ayer creo que lo decía, no sé si Mauricio Clavero, el mismo enviado Elliot Abrams, y comparto eso, y lo he dicho. Dependemos únicamente de que lo acepten unos. Mira, no, nos encantaría que la próxima semana, las próximas 2 semanas, pudiéramos concretar esto, instalar ese gobierno de emergencia, empezar a recibir la ayuda, pero si no hay alternativas. El que no tiene alternativa hoy es Maduro, que está señalado por narcotraficantes, que está señalado... Y ahí me permito preguntarle, yo conversé con James Story hace tan solo 2 días y hablábamos del tema de la propuesta, y ahora se lo pregunto a usted. Él me decía en ese momento que sí, que hay gente seria, en sus palabras textuales, que sí está evaluando la propuesta que se le hizo a Nicolás Maduro, gente cercana al entorno de él. Ahora se lo pregunto a usted,
¿ha habido algún contacto directo con Juan Guaidó o el entorno de Juan Guaidó, de gente seria, como lo califica James Story, que esté de verdad pensando, analizando o evaluando esas propuestas? Sin duda, hay muchísimas O sea, sí ha habido personas. contacto con ustedes. Ha habido acercamientos, sí, sí ha habido. Aquí, y por eso lo importante de este momento que vive el país. Creo que el entendimiento, además de la profunda emergencia, y de que ya no tienen alternativas. Mira, hemos construido mayoría, la hemos merecido, hemos visibilizado la crisis venezolana, hemos planteado un plan país. Eh, para ellos la alternativa es de una vez conformar el Consejo de Emergencia. Maduro no protege a nadie, lo dije yo el 5 de enero del 2019. Hoy se ve claramente cómo empujaron al país a una crisis sin precedentes, como políticamente no tienen maniobra, lo que les queda es la persecución, lo que les queda es el secuestro, como si, por ejemplo, secuestrando a la pareja de mi asistente personal nos fuéramos a retroceder nosotros en avance político nacional e internacional. El 10 de marzo incluso, hace ya hoy un mes, vimos cómo masivamente salimos a las calles. Y hoy si no existiera hoy la pandemia, estuviéramos en las calles exigiendo todos los días que se fuera de una vez por Ok, todas. pero volvamos al punto de los contactos directos. Esas conversaciones, esos acercamientos, como usted le dice, que ha tenido con el entorno cercano de Nicolás Maduro, han sido de sentarse y de repente ellos presentar una contrapropuesta o de decir, sí estoy de acuerdo con este punto, con este no muy de acuerdo, estoy dispuesto a esto. ¿Ha habido algo concreto del lado de ellos hacia ustedes? Ya hoy Venezuela sabe que, bueno, no solamente teníamos un plan, que tenemos un plan, que tenemos una estrategia, que hemos construido las capacidades, que tenemos el respaldo absoluto del mundo. Detalles podremos dar en su momento. Evidentemente, hoy avanzar o abonar en dar detalles sería no solamente irresponsable porque estamos en una dictadura que van a perseguir. Recordemos lo que le pasó al capitán de corbeta Costa Arévalo, muerto a golpes, a Fernando Albán lanzado por una ventana. Hoy no podemos desestimar que estamos en una dictadura en Venezuela y que ellos van a intentar perseguir, amedrentar a todos los que estamos haciendo hasta lo imposible por solucionar esta crisis y lo vamos a seguir. Bueno, aquí lo importante es que ha habido comunicación, tanto con Estados Unidos como ellos lo certifican y ahora usted que lo confirma. Y si les puedo decir algo, mira, la dictadura ya entiende que esto es inevitable y para ellos inviable. A lo mejor no lo expresan de manera clara, patalear, como decimos en La Guaira, podrán patalear, podrán llorar, pero mira, es inevitable. O sea, es una inmensa mayoría del país, es el entendimiento del mundo, es la crisis y la emergencia que representan a nivel regional con el tema del narcotráfico, del terrorismo. Creo que se les presenta una opción muy clara, una ventana de salida muy bien dibujada, no solamente políticamente, los pasos que tenemos que dar para concluir el gobierno de emergencia, atender la emergencia, el plan José María Vargas, la atención internacional, el levantamiento de sanciones progresivas, siempre y cuando se destine a una elección libre y justa. Así que, ahora, ¿qué nos queda a los venezolanos en esta situación tan catastrófica, que genera ansiedad, que genera miedo en muchas vacaciones, que nos preocupan nuestros familiares que están fuera? Uno, mantenernos firmes, con un foco en lo que vamos a construir, que vamos a atravesar la pandemia, que vamos a reconstruir a Venezuela y que tenemos la fuerza para hacerlo. Sí. Que Maduro, yendo con toda normalidad, eso solamente va a agravar la situación para él y en definitiva para el país. Presidente, en uno de esos puntos de la propuesta, son 11 puntos que condensa muy bien lo que es ese plan que tienen en mente, está el tema de las elecciones. Y fue quizás en el momento en el que se lanzó esa propuesta el más llamativo o el más controversial, porque se hablaba de la separación de los cargos para que puedan participar, bien sea usted, Juan Guaidó, o Nicolás Maduro en un eventual escenario de elecciones presidenciales en Venezuela. En virtud de esto, Juan Guaidó estaría dispuesto entonces a separarse de ese cargo de presidente de interino o de presidente del Parlamento para ir a ese escenario de probables elecciones presidenciales en Venezuela.
En todo dar y servir. Yo no estoy en este cargo, en esta función por una silla, sino por el contrario, para atender la emergencia, para solucionar la crisis, como dice la Constitución, para lograr la elección presidencial justa y libre en su artículo 233. Y esa es una propuesta que hice yo hace en septiembre del año pasado. Pareciera que la dictadura, en su infinita soberbia, pensaban que nos íbamos a detener o que íbamos a insistir, que podían tomar por asalto el 5 de enero el Parlamento Nacional y nosotros nos íbamos a quedar como si nada, que no íbamos a seguir con la comunidad internacional, que no lo íbamos a denunciar por terrorismo, como lo hicimos el 20 de enero de este año en la Cumbre del Terrorismo en Colombia, que no íbamos a presentar las pruebas al mundo para denunciarlo. No nos hemos detenido un segundo. Esa propuesta la hicimos hace casi 6 meses, 5 meses, septiembre, octubre del año pasado. Hoy la acoge el mundo, hoy se muestra como un rayado de cancha para lograr la transición de cómo nuestros aliados tendrían confianza en Venezuela para poder reinvertir, para poder levantar las sanciones. Así que hemos dado avances importantes, expresidentes, presidentes, multilaterales, Unión Europea. Así que no es que estoy dispuesto a solamente a eso, a hacer lo que sea necesario. Atención con esto. O sea, porque no es un tema de un es decir cargo. que la candidatura de Juan Guaidó sería una opción para usted en caso de unas elecciones presidenciales, o sencillamente prefiere pasar a la historia del país como el presidente interino que logró la vía para restituir la democracia en Venezuela. Yo quiero pasar la historia como un servidor de este país, como el papá de Miranda, como un buen amigo, como un buen hijo, como una buena pareja. Yo quiero pasar la historia como un servidor, como un ciudadano, un servidor público. Pero lo que sí te puedo decir es que vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance, todo lo que esté en nuestro alcance para lograr la transición. Presentamos digamos, insisto, un rayado de cancha, un papel de trabajo que incluye Consejo de Estado, plan de emergencia, plan de emergencia del presidente José María Vargas, fuente de financiamiento para regular el país, para entregar a nuestra gente, cómo repatriar a nuestros venezolanos, cómo ir a elecciones libres, y en su momento decidiremos. Yo obviamente voy a Es ser un decir, que servidor. no descarta la candidatura. Yo soy un servidor público, yo soy un político hoy formado en dictadura, formado en persecución, y en el mejor espacio que pueda servir a mi nación, a mi gente, a mi familia, a mis amigos, a mis ciudadanos, a mis vecinos, a mis venezolanos. No tengas duda que lo vamos a hacer. ¿No? Es evidente hoy para el mundo, como decía hace unos días, que vamos en serio, que no nos vamos a detener, que ojalá acepten esta propuesta que presentamos en conjunto con nuestros aliados. Pero si no, hay mecanismos. Hemos avanzado en paralelo con el TIAR, hemos avanzado Estados Unidos le dijo dijo públicamente que si usted se lanzaba, ellos lo iban a apoyar de frente y iban a respaldar el eventual nombre de Juan Guaidó a unas presidenciales en Venezuela. Bueno, en definitiva son los venezolanos que decidimos, electoralmente hablando. Pero evidentemente hoy tengo el respaldo de los venezolanos en primera instancia, que es lo más importante, y la confianza, y también de la comunidad internacional. Hay otro escenario, más allá del escenario electoral de nivel presidencial, y es el escenario de elecciones parlamentarias. Según lo que establece nuestra Constitución, este año corresponde realizar unos comicios parlamentarios y que también están dentro de ese papel de trabajo. ¿Cómo va eso? ¿Cómo han avanzado? Aquí se lo pregunto como presidente del Parlamento, como diputado electo por el pueblo y la persona que está al frente de el único poder que reconoce la comunidad internacional como legítimamente electo en el país. ¿Habría elecciones parlamentarias este año 2020 en el país, más allá de la situación pandemia que conocemos y que esto está retrasando todo? Pero ¿cómo van los avances para un eventual escenario de parlamentarias este año en Venezuela? Elegir el derecho al voto es un derecho ganado, un derecho adquirido. Lo perdimos o nos lo intentaron secuestrar. Lo vimos en el 2017 con la falsa constituyente, lo vimos en el 2018 con el intento absurdo de la dictadura de convocar a una presidencial sin ningún tipo de condición. Para que haya elección hay un mínimo de condiciones, el derecho a elegir y ser elegido. Elegir y ser elegido, es decir, venezolanos incluso que están en otros países del mundo tienen el derecho a elegir. El derecho a ser elegido, bueno, inhabilitaciones, tortura, presos políticos, no puede ser la dictadura que determine nuestro candidato. Eso no existe, eso no lo vamos a permitir en ningún momento. Observación internacional, acceso
a los medios, cese de la persecución, el rol de la Fuerza Armada durante el ejercicio, el registro electoral permanente. Son muchas las variables que determinan una elección libre y justa. Nosotros la llamamos competitiva, de cierta manera, porque libres y justas democráticas vamos a tener como temas en democracia. Estamos en dictadura y tenemos que arrebatarle en todo momento la dictadura que hemos podido hacer, como hicimos en el 2015 con el Parlamento. Entonces, es un falso dilema ir o no a elecciones parlamentarias, es un falso dilema. Lo que necesitamos son elecciones libres y justas, y la que está pendiente es la presidencial, además. Bueno, que sean presidenciales y parlamentarias, bueno, bienvenida. Sin duda, sería un O sea, el avance. escenario de repente de unas mega elecciones, como sucedió hace unos años atrás, de ir en conjunto de unas parlamentarias y presidenciales, estaría planteado. Siempre y cuando tengamos las condiciones de una elección libre y justa, creo que nos podemos descartar elecciones presidenciales y las que toquen. Y las parlamentarias, en este caso, se está haciendo, hay un comité de postulaciones para generar un nuevo Consejo Nacional Electoral. Es muy específico, además, el papel de trabajo con respecto al tema del CNE. Ese avance de ese comité de postulaciones sería en virtud de unas parlamentarias. ¿Se está avanzando o no? De una presidencial, de una elección libre, que es una de las variables, de nuevo, de una elección libre. El derecho a elegir y ser elegido, un árbitro independiente e imparcial, y todos los pasos que conduzcan a soluciones nosotros lo vamos a dar porque además son nuestras competencias. Yo no voy a negar las competencias del Parlamento Nacional, por el contrario. Hemos luchado muy duro por ejercerlas con fuerza, ejercer la mayoría que nos otorgó el pueblo de Venezuela, a pesar literalmente del muro de balas que nos hemos encontrado, de la persecución, de la tiranía, en definitiva. Ahora, no podemos negarnos a nuestra competencia. Un árbitro independiente abona en la dirección de una elección libre. No es el único elemento, por cierto. Y una elección libre que nos conduzca ¿a cuál? A una presidencial. Que la dictadura siga con su fantasía de parlamentaria, que en este momento, dado la crisis, ni siquiera, por cierto, lo han mencionado, porque nadie se la reconoce. Como no se lo reconocieron el 20 de mayo del 2018, como nadie se la va a reconocer, como no se lo reconocieron en la constituyente. Así que, de nuevo, los que están entrampados son los que hoy sostienen al dictador. Son los pocos que hoy les quedan sosteniendo al dictador. Nosotros estamos muy claros, firmes y determinados a avanzar con fuerza por la solución de la crisis, que no solamente pasa Presidente, eso me da pie para preguntarle algo. La ONU tiene una oficina encargada y dedicada al tema de procesos electorales y apoyo en procesos electorales. Ir a unas parlamentarias o ir a unas presidenciales, veo que las presidenciales es la prioridad. ¿Estaría contemplado esa posibilidad de que pedirle apoyo a esa oficina electoral de la ONU y que sea esa intervención electoral de las Naciones Unidas la que se encargue de un eventual proceso en el país? ¿Lo han pensado? Sí, pudiera ser una de las vías, es una de las tantas que pudiéramos nosotros implementar de cara a observación y acompañamiento internacional real. Ir a pasear ni hacer turismo electoral, por cierto, es venir ciertamente a las fases de auditoría, de validación, de post-auditoría. Entonces, eso tiene que ver con esto, como sucedió, por ejemplo, en Bolivia, que tiene acceso pleno a todo el proceso y se pudo determinar el fraude que quería cometer Evo Morales. Presidente, se nos empieza a agotar el tiempo, pero no quiero perder la oportunidad de hablar de su entorno, de hablar de lo que ha sido los últimos días, las últimas horas. El hecho más reciente lo vimos que fue denunciado ayer tarde en la noche. Un grupo de motorizados se acercó a las zonas aledañas de la residencia donde se encuentra Fabiana, su hija. Hay personas cercanas, asesores, parejas de esas personas cercanas que han sido detenidas en medio de una cantidad de irregularidades. La persecución no ha cesado desde el momento en el que usted asumió esta responsabilidad, y el entorno de verdad que no ha sido nada fácil. ¿Cómo se siente Juan Guaidó, más allá de la figura, a lo interno? ¿Cómo está Juan Guaidó cada vez que se levanta en la mañana y dice esto no es fácil, no es secreto para nadie, y tiene que tomar ese segundo aire, ese segundo suspiro para seguir? ¿Cómo está Juan Guaidó en este momento? Mira, muy tranquilo, muy, digamos, enfocado en nuestro objetivo, porque no solamente es mi tío que me enseñó a manejar hace ya mucho tiempo, que está Que era hoy el que lo secuestrado, buscaba en Compumol, usted mismo lo dijo. que me buscaba cuando estaba varado, como decimos los venezolanos, en Compumol, y me daba la cola
también como decimos los venezolanos, a la casa tarde en la noche, que me prestaba el carro al principio de mi vida, pero también es Demóstenes, que lo conozco desde la Universidad Católica, que es asesor, que es un técnico simplemente que está hoy secuestrado, que su hijo, quien es excepcional, por cierto, vio cómo lo arrastraron envuelto en sábanas desde su casa, pero también es la familia de Pipo, que asesinaron vilmente hace unos meses, que dejó una niña huérfana de 3 años, o es Luis Omasa, que no pudo estar en el nacimiento de su hija, porque estaba siendo perseguido y el DGCIN estaba incluso en la clínica esperando a ver si aparecía, o el SEBIN. Y como no confían, por cierto, entre unos y otros, porque el DGCIN no confía en el SEBIN en el FAES se enfrenta con el 6CPC, y la Guardia se enfrenta con el 6CPC, y la Guardia se enfrenta con el Por eso, FAES. pero ¿cómo se siente usted? Pero es que voy allá, porque yo puedo dormir tranquilo. Yo ayer dormí tranquilo, sin ningún problema. Con la satisfacción de que estoy haciendo mi trabajo y todo lo que puedo, con la insatisfacción de que no he logrado todavía hoy, no hemos logrado como sociedad la transición, con lo cual me levanto a trabajar más duro, con lo cual me he puesto pensando en todo lo que tenemos que hacer, pero me levanto haciendo todo lo que tenga que hacer, ¿no? Todos los días de mi vida. Ahora, diferente a la dictadura, que no duerme bien, que no sabe quién, entre ellos, que son 15 millones de dólares, claro que deben ¿A estar qué preocupados. punto tiene que llegar todo esto, presidente? A qué nivel más tiene que llegar Venezuela para que esas acciones concretas que la gente de repente está esperando, el ciudadano de a pie que se pregunta y dice, bueno, pero es que siento que esto no avanza, siento que esto no cambia, siento que mi capacidad de vida se sigue deteriorando aún más? ¿Hasta qué punto debemos llegar para que esas acciones sean realmente concretas? ¿Le dejamos entonces toda la comunidad internacional y ver qué pasa? ¿O hasta dónde hay que llegar? ¿Cuál es el tope? Yo creo que lo primero, que hasta dónde vamos a llegar, yo creo que nosotros llegamos a llegar hace mucho. Yo creo que cuando escuchamos que una madre tiene que parir en el piso, es como que caímos y sonó, ¿sabes? ¡Pum! Ya eso es como tocar fondo prácticamente. Crujimos como sociedad. Cuando vemos que hay millones de personas saliendo por las fronteras, que crujimos como sociedad, sin duda, que llegamos al llegadero. Ahora, yo aquí hago un paréntesis. Yo quiero reconocer la fuerza, la fortaleza, la resistencia, la hidalguía de los venezolanos. O sea, a veces nos castigamos mucho nosotros mismos los venezolanos, bueno, que somos flojos. Mentira. O sea, yo he visto miles de venezolanos cuando me tocaba a las 5 de la mañana, por cierto, en el metro y a la universidad, full de gente. Las colas en Gato Negro para bajar la Guaira eran infinitas, de gente trabajando y llegando a su casa. Ahora, lo que no podemos seguir nosotros es tolerando cosas que no son ni la corrupción, ni los abusos, ni mucho menos seguir en esta situación. Entonces, primero, Hay mi tiempos, reconocimiento. presidente. ¿Tiene tiempos planteados? Que El usted tiempo, diga, esto puede estallar o esto puede llegar a 6 meses más. Un tiempo que el, usted le pueda dar a los venezolanos. el tiempo se agotó, se nos agotó mucho. Aquí los tiempos se cuentan en vidas, en migrantes, en refugiados, en la potencial expansión de una pandemia sin precedentes en Venezuela. ¿Okay? ¿Qué tiempo les puedo dar? Miren, el 5 de enero del 2019 también fue muy sincero con Venezuela y muy claro. Hay que construir capacidad para enfrentar un monstruo de esta manera. En ese momento veíamos con escepticismo si podíamos unirnos, movilizarnos, tener el respaldo del mundo. El respaldo, por cierto, de la comunidad internacional no vino de gratis, no vino de un día a otro. Eso nos tardó años. Y fíjate, incluso a Chávez, hasta hace poco, bueno, iba por el mundo, lo recibían, etcétera, etcétera. Hoy ya eso no es así. Pero eso fue producto, insisto, y por eso celebro la resistencia del venezolano. ¿Qué tiempo les puedo dar yo? Miren, lo que sí les puedo decir hoy es que tenemos la capacidad, que tenemos el respeto del mundo, que tenemos el respaldo a una estrategia que planteamos los venezolanos, que estamos implementando en conjunto, que tenemos un plan de acción, que te podemos contener la emergencia siempre y cuando logremos terminar de empujar. Lo otro que les debo decir es Me señalar queda una pregunta y se me está agotando el tiempo, presidente. adelante, que además quiero aprovechar el espacio también para hablar de la página de teleconsulta, que es muy importante para poder apoyar. Ya vamos a andar eso para díganos rápidamente, esa aplicación que ustedes lanzaron, ¿cómo va a funcionar? Las personas allí, ¿les sirve a ustedes también como una especie de censo a través de esta aplicación de los venezolanos? Muchos incluso están diciendo que intentan emular el tema del patria que está utilizando Maduro. Explíquenos cómo va esta aplicación.
Mira, uno, el sistema de salud está colapsado. Entonces, evitar para los que tienen acceso, por supuesto, a WhatsApp, a Internet, que puedan tener una primera aproximación de consulta. Entonces, es muy básico. Usted escribe al 0412-253-5878 por WhatsApp o en la página web teleconsulta.presidenciabe.org. ¿Para qué? Para poder llenar una encuesta sencilla, porque si usted tiene, digamos, síntomas, lo va a trasladar a otra, digamos, consulta sencilla para poder, dos cosas. Uno, disminuir el colapso del sistema de salud, evitar salir y contagiarse. Y tres, poder tener una consulta directa que calme, por supuesto, no solamente la ansiedad. Si llegamos a la teleconsulta, lo va a atender un médico, voluntario, por cierto, que quiero también celebrar, gracias a todos los ¿Van a médicos. domicilio, van a casa? No, ¿O primero, vía...? vía Ok, chat de WhatsApp, online, ok. teleconferencia o lo que sea requerido por el medio que lo va a atender. Y por eso hacía el paréntesis de mi infinito agradecimiento a todas esas enfermeras, médicos que están colaborando, no solamente en este proceso, sino también en el sistema de salud colapsado. Son unos héroes. No tienen barreras de protección adecuadas, ganan una miseria y están ahí por convicción. Nuestro eterno agradecimiento a todos estos héroes que están ahí trabajando por ello. Así que ya saben, 0412-253-5878 y teleconsulta.presidenciabe.org para poder acceder a esto y tener una aproximación, una consulta inmediata de cara al virus. Incluso ha sido relativamente interesante, han habido más de 3.000 registros en apenas un día. Incluso tenemos sugerencias a ver si podemos ampliarlo, no solamente al tema del coronavirus, sino a las afecciones producto del colapso del sistema de salud. Ya veremos en el futuro hasta qué alcance puede tener de cara a los voluntarios, de cara al acceso a la plataforma. Para finalizar, presidente, aquel 23 de enero, cuando usted se juramentó allí en las calles de Caracas, acompañado por un mar de gente, hubo 3 palabras o 3 frases que fueron determinantes para iniciar todo este proceso en Venezuela: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. ¿Eso sigue en pie? Mira, eso creo que fue una estrategia exitosísima. Hoy en el mundo... ¿Fue? ¿No la es? La es. O sea, cumplió una primera etapa exitosísima. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque hace unos días veía, por ejemplo, una revista muy famosa a nivel mundial, The Economist, que hablaba ya del dictador, que usurpaba funciones. Entonces, eso no era así hace 5 meses, por cierto. O sea, hay todavía periódicos o editoriales a nivel mundial que hablan tímidamente del gobierno. No, es un dictador, punto. Hoy todo el mundo habla de usurpación. Hoy todo el mundo, tan es así que habla de un gobierno de emergencia nacional, de un Consejo de Estado, de la necesidad de una transición. O sea, sigue tan vigente y hemos consolidado no solamente nuestra tesis política, sino la necesidad de construirla. Y, por supuesto, la elección libre. Entonces, si hablamos de que el narcodictador está señalado y debe irse para dar paso a un Consejo de Estado para tener una elección libre, es evidentemente una estrategia planteada, pero no confundamos una estrategia con un dogma. Hemos ajustado por necesidad de empujar más duro, de presionar con más fuerza, de incorporar sectores a la presión, de hablar del TIAR, de hablar del vínculo de terrorismo de Maduro con narcotráfico. Hemos hecho todo y vamos a seguir haciendo, no tengan duda. ¿Y se lo volvería a decir a los venezolanos esas 3 frases? No solamente esa, le puedo decir a los venezolanos hoy. Dígaselas. A pesar de la pandemia, vamos bien, quiero decirles. Quiero decirles que sí, que ha sido difícil, que ha sido durísimo, que hemos sufrido demasiado, que a veces sentimos que no aguantamos, pero quiero decirles que nos hemos mantenido firmes, que tenemos el respaldo del mundo, que tenemos el oído de nosotros mismos primero, pero después del planeta, que tenemos las capacidades para transformar este país, que lo vamos a hacer, que vamos a traer. Bien, hemos tenido allí el congelamiento de la imagen del presidente Juan Guaidó en medio de esta conversación, ya finalizando, de hecho. Él dice que sí, que sigue vigente el cese de la usurpación, el gobierno de la transición y las elecciones libres, pero que esta idea se ha ido transformando. Agradecemos entonces al presidente del Parlamento venezolano y al presidente interino reconocido por al menos 50 países en el mundo de permitirnos conversar y permitirnos conocer detalles de todo lo que ha sido este nuevo proceso en medio de la pandemia y además toda esta planteamiento nuevo que hay para el sector de Nicolás Maduro y confirma entonces que sí han habido acercamientos, que sí han habido conversaciones y que
la etapa ha llegado a un punto importante, un punto álgido en el cual se deben tomar acciones. Ha sido un placer acompañarlos nuevamente, en este caso, en esta conversación con el presidente Juan Guaidó, y espero entonces una nueva oportunidad para compartir con ustedes estas y otras entrevistas de orden nacional e internacional. Soy Jofrana González, hasta la próxima.